Bueno, pues después de que comparecieran los principales primeros ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, han confirmado que van a aumentar la presencia militar en Groenlandia. Lo ha dicho así el viceprimer ministro de Dinamarca, Poulsen. Acaba de anunciar que el ejército danés va a incrementar su presencia en Groenlandia, contando con más soldados, con más buques y también con más aeronaves. Y ahora sí, ya se han publicado los primeros comentarios del libro beige de la Reserva Federal. Acompáñenme a repasar cuáles son los puntos clave después de que conociéramos anoche también el último mensaje por parte de Donald Trump, una vez más insultando a este que ven aquí, a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que va a tener que tomar esa decisión a lo largo de este mes. El 28 de enero sabremos qué es lo que ocurre con los tipos de interés. De momento, los principales comentarios apuntan a la economía, ese crecimiento ligero que dicen ha sido moderado y que también ha sido desigual por las regiones y por los sectores. Al menos en 8 de 12 distritos de Estados Unidos ha aumentado a un ritmo leve a modesto en esas últimas semanas, con 3 distritos dicen que no han informado de cambios y uno que ha informado de una disminución modesta. Además, en cuanto al consumo, mejora selectiva, atención, porque los hogares de renta media y los hogares de rentas bajas también siguen cautos. La mayoría de los bancos han informado de un crecimiento leve a modesto en el gasto de consumo en este ciclo, también atribuido en gran medida a la temporada de la campaña navideña. Y en cuanto al empleo, conocíamos el dato, la tasa de desempleo esta última semana mejorada, pasaba ese 4,4%, partiendo del 4,6% anterior, y indica que un mercado estable, hay contrataciones para reemplazo y también con los salarios que han experimentado ya subidas moderadas. En cuanto a los precios, se habla de una inflación contenida pero persistente, con cierta presión de los costes de las importaciones y también con todo el marco de los aranceles. En cuanto a las perspectivas, han subrayado un tono prudente pero optimista, con incertidumbre macro todavía elevada. Pues vamos a ahondar más en los detalles de esta publicación de los últimos comentarios de la Reserva Federal del libro beige. Vamos con nuestro primer invitado de la noche, con Alexis Ortega. Muy buenas noches, Alexis, profesor en finanzas en EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alexis, primer apunte sobre estos últimos comentarios del libro beige. Bueno, en general yo creo que Powell, o por lo menos desde la Reserva Federal, se nos sigue insistiendo en esa necesidad de algún tipo de espera en la bajada de tipo de interés. Cabe resaltar todo el tema de los precios, en donde, aunque dicen que está contenida, pues es una inflación todavía persistente y sobre todo relativamente bastante alejada de ese objetivo del 2%. Siempre se habla de una cierta situación en la que podamos llegar a ese objetivo del 2%, pero la verdad es que está más cerca del 3% que del 2%, con lo cual de alguna manera parece querernos indicar algo como que hay que tomar un cierto grado de precaución sobre las medidas que se puedan tomar con respecto a los tipos de interés. La economía en general ligeramente positiva, con lo cual de alguna manera ese tema, sobre todo el mercado laboral, que ha estado planeando con esos últimos datos que hemos tenido, en donde las nóminas han ido descendiendo, su creación de nóminas mensualmente ha ido descendiendo, donde prácticamente en estos 3 últimos meses se han perdido empleos, se han perdido 22.000 empleos, pues de alguna manera parece que en cierto modo lo destaca como que está todavía estable y con cierto grado de contrataciones. Por tanto, ese temor al empleo que parecía traducirse parece que se reduce algo, y hay algo de alguna mejora en el consumo, pero que obviamente está relacionado quizás a lo mejor con la campaña navideña. Pero en general yo creo que del béisbol lo que se cabe destacar es precaución y no dar todavía por sentado la idea de ese ciclo de bajada de tipo de interés continuado que el mercado no obstante se empeña en seguir manteniendo. Alexis, ¿qué factores explican que la inflación se esté manteniendo contenida pese a la presión de los costes, de los aranceles y de las importaciones? Yo ahí discrepo un poco con la Reserva Federal, puesto que de alguna manera relaciona esta inflación con una inflación de los aranceles o de las políticas de Donald Trump. Yo creo que esto alimenta en cierto modo este confrontamiento que está perjudicando prácticamente a todos, está perjudicando al presidente, está perjudicando a Powell, y de alguna manera debería la Reserva Federal buscar también culpables dentro de sí misma. Es decir, la inflación que estamos sufriendo ahora es una inflación que viene
de unas medidas que se tomaron en el 2020 con el tema de la pandemia, con un exceso de política, de exceso de laxitud de la política fiscal y de la política monetaria, que de alguna manera se ha ido retroalimentando y está haciendo que sea difícil controlar la inflación. De hecho, prácticamente la idea de tener inflaciones por debajo del 2% o alrededor del 2% constantemente se está convirtiendo en algo muy complicado. Hay un problema en los servicios y eso está relacionado con los costes salariales, con una inflación que ha perjudicado a la población y por lo tanto de alguna manera digamos que la persistencia, centrarla solo en los aranceles me parece muy poco honesto por parte de la propia Reserva Federal. Alguna autocrítica debería hacer la propia Reserva Federal en las medidas que dejó de tomar en el año 21 y 22 y en cierto modo incluso hasta las medidas que tomó durante el año 25. Alexis, quería preguntarte también, le queda poco al mandato de Jerome Powell, la que le sustituyan en esta primavera de 2026, pero lo que sí que sabemos es que en esta próxima reunión él va a estar al frente. ¿Cuál crees que va a ser el movimiento de Powell después también de los últimos comentarios del presidente estadounidense Donald Trump? De la teoría de que Powell ha dejado de ser presidente de la Reserva Federal en el octubre del año pasado. Prácticamente en octubre, cuando nos avisó de que iba a haber un grado de pausa o que apostaba por un cierto grado de pausa. Y la verdad es que el papel de un presidente de la Reserva Federal debe ser un papel de amalgamar todas las distintas filosofías o tendencias que hay dentro de la propia Reserva Federal y lo que estamos viendo constantemente es que hay un muy fuerte tensionamiento dentro de la Reserva Federal y por tanto su papel, digamos, de moderador y de crear un sentimiento que sea compartido por todos es prácticamente inviable en estos momentos y por lo tanto viene perjudicado por la situación que tiene con Donald Trump, con la desconfianza en su capacidad de conseguir esos consensos y por lo tanto de alguna manera lo que pueda decir Don Powell en estos momentos es menos importante. Yo recuerdo que incluso hasta que no se pronunció el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, diciendo que iba a haber una bajada o que propiciaba una bajada de tipos de interés, fue cuando realmente empezamos a ver una posibilidad de bajada que luego se concretó en una bajada, contrario a lo que el propio Powell decía. Por lo tanto, en todo este debate de Powell sobre si en mayo dejará de ser presidente, yo creo que ya ha dejado de ser presidente y en estos momentos es un presidente que, como se dice de algunos presidentes de Estados Unidos, es un palomo cojo. En estos momentos casi no tiene ningún tipo de poder. No me interesa prácticamente lo que opine él, me interesa lo que opinen otros que están dentro de la Reserva Federal y que parecen tener más poder que él. Alexis, con una economía aún resistente, bajar tipos ahora mismo sería una decisión técnica o más una concesión política. También se hablaba de esa independencia en juego por parte de la Reserva Federal, ¿no? Es que ahí es donde está el problema en general. Yo creo que el problema consiste en que los banqueros centrales de alguna manera articularon en el año 2024 aquel famoso anuncio a finales del 2024 de que iban a empezar a bajar ya los tipos de interés cuando la inflación realmente no estaba controlada. De alguna manera la Reserva Federal lo inició y también el Banco Central Europeo, luego la Reserva Federal de alguna manera se frenó y el Banco Central Europeo lo siguió bajando. De alguna manera ahí yo creo que perdieron un poco parte de su credibilidad y su capacidad para controlar la inflación. En estos momentos yo creo que hay todavía un enquistamiento de la inflación y creo que fue prematuro todos aquellos anuncios del 2024 y algunas de las acciones del 2025 para controlar la inflación. Si hubieran sido un poco más duros en aquellos momentos en sus mensajes, posiblemente ahora tendríamos una inflación mucho más controlada y posiblemente podríamos continuar bajando los tipos de interés con un cierto grado de tranquilidad, pero eso no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Yo creo que realmente lo que se estaba pretendiendo, y ahí le doy la razón a Donald Trump en cierto modo, es que la Reserva Federal quería orquestar una recuperación económica que permitiera mejorar las ventajas de Kamala Harris para convertirse en presidenta y ese plan fracasó estrepitosamente. Por lo tanto, de alguna manera, las presiones políticas ya sucedieron con los demócratas, aunque no se verbalizaron de una manera muy clara. Ahora con Donald Trump se verbalizan, pero cuidado, yo no estoy queriendo decir que Donald Trump sea independiente. Lo que estoy queriendo decir es que Donald Trump, de alguna manera, lo que le está diciendo a Powell es: haz conmigo lo que hiciste con Kamala Harris. Y si no lo haces, pues entonces eres igual de político
que lo que fuiste cuando se lo hiciste a Kamala Harris. Por tanto, en estos momentos, los problemas que están teniendo los banqueros centrales para controlar la inflación son problemas que se derivan de toda la actuación tanto en el 2020, la inacción en el 2021 y 2022, y prácticamente una orquestación de bajada de tipos de interés relativamente prematura para lo que tenía de inflación a lo largo del 2025. Alexis, quería preguntarte también, me llama la atención dentro del libro Beige, que hacen referencia a la actividad económica de consumo segmentado, ¿no? La economía en forma de K. Se observa ya una clara división en el consumo, sobre todo dependiendo de la economía de cada familia, de cada hogar. Quería preguntarte sobre ello. Los consumidores de altos ingresos están impulsando el crecimiento mediante el gasto en bienes de lujos, viajes y experiencias, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que se ve, pero que de alguna manera incluso ya se intuía en los datos que tenemos constantemente de confianza del consumidor. Incluso hasta la confianza del consumidor hay claramente una situación de visión de la economía, incluso hasta por partidos. La confianza de los consumidores republicanos suele ser en estos momentos, en estas circunstancias, mucho más positiva que la de los demócratas, y si lo miramos también obviamente por segmentos, estamos notando que la confianza de muchos consumidores están siendo mucho mejores en los que tienen mayores ingresos que los que tienen menores ingresos. Es un efecto, yo creo, derivado de la inflación. La inflación al final acaba provocando mayores dificultades para el consumo y mayores dificultades para seguir ese aumento de los precios en aquellos que tienen ingresos más bajos, ingresos fijos e ingresos no dependientes de variables que no sean directamente su salario. Por lo tanto, de alguna manera, es lógico que esta situación se esté dando ahora. Es un efecto, yo creo que derivado de la propia inflación o del problema inflacionario que todavía tenemos a nivel global. Alexis, y ya por último, quería preguntarte también sobre la vivienda y sobre la banca, el sector inmobiliario y financiero. Subrayan que se reporta cierta estabilidad en las instituciones financieras con aumentos notables en el uso de las tarjetas de crédito. ¿Puede afectar eso también? ¿A qué te refieres? ¿Que puede afectar a qué? A la economía, a la evolución de la economía en Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos el tema del precio de la vivienda, que está siendo un escándalo prácticamente a nivel global y está generando un detraimiento de recursos para otras actividades, y eso es un poco un elemento que hay que tenerlo en cuenta. De ahí que ahora mismo prácticamente Donald Trump en algunos momentos esté lanzando la idea de una hipoteca más allá de los famosos 30 años, llegar a los 40 o los 50 años, con la intención de seguir manteniendo el impulso del sector de la vivienda. Aún no obstante, hoy han salido datos relativamente buenos del sector de la vivienda, cuando teníamos meses en donde parecía que el tema se había estancado bastante. Pues Alexis Ortega, profesor en Finanzas en EAE Business School, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Negocios Televisión. Que pases buen resto del día. Igualmente, muchas gracias. Pues nosotros que vamos a continuar mirando a las últimas horas, atención, porque según estábamos conociendo durante la jornada de hoy, se estima que la primera venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos alcanzaría un valor de 500 millones de dólares. Así lo acaban de informar, y es que la primera venta de petróleo venezolano por parte del gobierno estadounidense está valorada ya en 500 millones de dólares, según ha informado Semafor este mismo miércoles. Ha citado a un funcionario de la administración y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ha cooperado plenamente con la administración Trump, que desde la firma del acuerdo energético entre ambos países la semana pasada. Se informa que los ingresos por la venta de petróleo se depositan en cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense y que la cuenta principal, al menos, se ubica en Qatar. El presidente de Estados Unidos ha revelado previamente que millones de barriles de petróleo venezolano ya están llegando a su país diariamente, justo después de ese acuerdo alcanzado con ejecutivos petroleros para que las compañías vayan al país sudamericano a extraer todavía más petróleo.
Y ahora sí, nosotros nos vamos a poner el foco en el mercado al otro lado del Atlántico. Vamos a repasar de qué manera se están comportando ya los principales índices de renta variable. Empezamos mirando por el Standard & Poor's 500. Vemos cómo su cotización se tiñe de rojo, 0,30%, 6.900 puntos marca ahora ya el índice del Standard & Poor's 500. Mirando también al Nasdaq 100, vemos cómo retrocede al menos más de un 1%, 1,40% hasta los 25.348 puntos. El Dow Jones de Industriales de la misma manera se tiñe de rojo y rompe esa semana de comportamiento alcista, 0,30% abajo hasta los 48.986 puntos. Vamos a mirar también al mercado de renta fija, porque atención a las rentabilidades estadounidenses. Vemos como el bono americano a 2 años retrocede también hasta los 3,5 puntos, cayendo el bono a 2 años, el bono a 10 años y el bono a 30 años. Retrocede el bono a 10 años hasta los 4,13 y el bono a 30 años hasta los 4,79 puntos. Atención también a Nvidia, a Pinduoduo y a Fortnite, que hoy han sido los valores más castigados. En el sector de la tecnología vemos como Nvidia retrocede hasta los $181,95 la acción. Google también se tiñe de rojo, fíjense, cae hasta los $335 y el resto de las 7 magníficas comportamiento muy similar. Meta cayendo más de un 2% hasta los 617, Tesla también retrocede al menos hasta los 400, Tesla, la compañía de Elon Musk, cae hasta los 436, más de un 2% de caída libre. Y fíjense en el resto, Apple, Amazon también cotizando y siendo castigadas durante esta jornada de máxima incertidumbre. Pues nosotros vamos a estar muy pendientes al mercado de renta variable, vamos a fijarnos ahora en el mercado de materias primas, vamos a poner el foco en el oro negro, el más conocido como petróleo. El barril de Brent hoy sube su precio, aumenta un 1% hasta los $66,55 el barril. También el West Texas americano continúa subiendo un 2% hasta los 61,89. Y atención al mercado de materias primas en cuanto a los metales preciosos. Ya saben, 5 días consecutivos subiendo de manera abrupta tanto el oro como la plata por encima de los 90 ya, 92,48, y también el oro que aumenta hasta los $4.500, por encima de los 4.500 el metal precioso del oro. Vamos a fijarnos en el oro al contado, que lo tenemos subiendo hasta los $4.639 la onza, subida de más de un 1,60%. Y ahora sí, vamos a continuar actualizándoles con la última hora desde lo que pasa en Irán. Durante la jornada de hoy veamos cómo ya ha declarado la ley marcial de facto. Nuestro compañero Enrique Castilla tiene más información para ello. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas, Valeria. Pues sí, vamos a repasar un poco todo lo que está siendo toda esa tensión que se está viviendo en Irán debido a esa protesta contra el régimen de Ali Khamenei. La última noticia importante que les tenemos que contar a esta hora de la tarde tiene relación con precisamente con Polonia, quien ya ha dicho que empiecen a salir, por lo tanto, gente de su país, de Polonia, que se encuentre en el territorio. Por lo tanto, empieza a haber movimientos en cuanto a los países. Conocíamos en el día de hoy también que habían avisado de que, por lo tanto, por ejemplo, países como Reino Unido, también otros países, que sus delegaciones empezaran a salir, a tener cuidado de acercarse a ciertas bases militares, debido a que podría haber en las próximas horas, bueno, pues presencia, por lo tanto, un ataque estadounidense. Les tenemos que contar, eso sí, por lo tanto, que hay movimientos de última hora, como le estamos diciendo, y la tensión aumenta en Irán debido a esas protestas, y que podría haber un ataque de Estados Unidos en las próximas horas. Valeria.
Pues así es, Enrique, muy pendientes, como estábamos comentando. Irán acaba de entrar en ese estado de guerra. El ministro de Justicia ya ha calificado esas protestas de guerra civil. Y ojo, porque acaba de confirmar que cualquier persona arrestada podría estar en las calles desde el 8 de enero y que le estarían calificando ya como un criminal. Con la mirada puesta a la situación en Irán, nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas y todo lo que compartas. 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos. En lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. ¿Quién manda? Estados Unidos. El primer golpe en el mentón estaba claro. ¡Pum! ¡Pum! Al mundo. Vamos a ello. La fotografía alrededor de Venezuela queda clara con una cuestión fundamental a estas horas. ¿Hay alguien dentro que le valga? ¿Qué pasa en las bolsas? Que todo sube. Las bolsas cotizan en función de Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Callaros todos los demás. ¿Qué es lo que plantea Donald Trump después de lo que ha hecho? En el fondo, la fotografía del terror. ¿Quién está detrás de todo esto? Marco Rubio. Cuando te advierta Trump, ponte a temblar. Hemos pasado de un mundo dividido para 3 a que solo uno es el amo del mundo. Información de última hora, seguimos en Negocios Televisión muy pendientes a la última hora también de Irán y atención a esta porque Polonia insta a salir urgentemente de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia acaba de emitir una nueva advertencia. Dice que a sus ciudadanos tienen que abandonar Irán de inmediato. Las autoridades polacas no han detallado los motivos concretos, pero la recomendación refleja un aumento de la preocupación ahora mismo actual por la seguridad de esos ciudadanos y también por la seguridad del país en un contexto, ya saben, de creciente tensión regional de Varsovia y que también piden a sus nacionales que salgan cuanto antes y sigan con las indicaciones diplomáticas. Así acaba de informar, por tanto, desde los medios de Polonia. Y atención porque Estados Unidos evacúa personal militar ante el temor de una escalada con Irán. Estados Unidos ya
ya ha evacuado esa parte personal de las bases militares en Oriente Medio como medida preventiva ante un posible ataque iraní, en un contexto de creciente inestabilidad regional. Irán atraviesa protestas nacionales masivas que amenazan al régimen, mientras persisten las denuncias de miles de muertos, aunque los apagones de Internet impuestos por el gobierno dificultan conocer la magnitud real de la represión. Días antes, el presidente Donald Trump había instado públicamente a los manifestantes a tomar el control de las instituciones del Estado. Bueno, pues pendientes también a las últimas palabras de Donald Trump, quien está previsto que firme unas leyes ejecutivas durante la jornada hoy al otro lado del Atlántico. Nosotros vamos a estar pendientes en cualquier momento que pueda salir el presidente de Estados Unidos. Mientras, vamos a repasarles cuáles han sido esas últimas palabras sobre la decisión de Irán. Escuchen las declaraciones de Donald Trump, porque dice que Irán está en su mente al ver todos los fallecimientos que ocurren allí. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. How can you ensure that U.S. airstrikes, if it comes to that, will have the result of protecting the protesters? Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's... So far, my track record's been excellent, but you never know. Do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make it. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía referencia a que los militares, dice, deben tener cuidado porque más les vale comportarse a los militares de Irán, porque si no van a tener que intervenir. Escuchen. Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better be... Pues pendientes a las últimas palabras de Donald Trump durante el día de hoy. Está previsto que firme esas leyes ejecutivas desde la Casa Blanca. Mientras, vamos a continuar con el foco puesto en China. Hoy se conocía precisamente el superávit comercial del país asiático, que ha alcanzado un récord histórico de 1,2 billones de dólares en 2025, según apuntan los datos oficiales. Las exportaciones han crecido un 5,5% interanual, pese a la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, que, por cierto, hoy ha estado pendiente en la Corte Suprema. Nosotros también vamos a avanzarles cuáles han sido los últimos comentarios acerca de la situación de los aranceles de Trump. Además, frenó la demanda desde Estados Unidos y China parece que ha compensado ya esa caída de ventas en otros mercados, aunque la Unión Europea denuncia una avalancha de importaciones baratas.
Y Japón también en el foco, y la ministra de Japón, Takaichi Sanae, convocará esas elecciones generales anticipadas, será durante la próxima semana. Busca aprovechar su alto nivel de popularidad para poder reforzar la posición del Partido Liberal Democrático. Actualmente gobierna en minoría. Las elecciones están previstas para febrero, en estas próximas semanas, y van a girar en torno a un ambicioso plan de estímulo económico. Y las ventas minoristas de Estados Unidos también ha crecido al menos un 0,6% interanual en este último mes de noviembre, muy por encima de lo esperado. Los datos apuntan a un crecimiento sólido en el cuarto trimestre, pese a los temores sobre el empleo y la incertidumbre causada por la política comercial de Donald Trump. Han destacado las ventas en tiendas especializadas, también en gasolineras y en ferreterías, con alzas superiores al 1% ya. Y mirando ya al sector textil, el propietario de la lujosa tienda neoyorquina Saks se ha declarado en bancarrota. Ha sido presionado por una deuda que lo ha cifrado ya en 2.000 millones de dólares. Saks Global asumió ese pasivo después de adquirir Neiman Marcus en 2024. Pero las caídas de las ventas ha debilitado a todo el nuevo grupo. La empresa aseguró haber conseguido un rescate financiero de 1.750 millones de dólares para poder seguir operando. Y el oro negro ha sido el punto principal hoy en los mercados, además de conocer que la petrolera británica BP anunció que depreciará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en las inversiones en energías renovables. Desde 2023 la compañía ha rebajado sus objetivos climáticos y ha vuelto a centrarse en petróleo y gas. BP asegura que este ajuste no afectará a sus resultados financieros. Y el primer ministro de Groenlandia afirmó que la población votaría por seguir siendo parte de Dinamarca justo antes que unirse a Estados Unidos. El ministro de Exteriores groenlandés se ha reunido en Washington con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. El debate coincide con esta propuesta en el Senado estadounidense para prohibir la anexión de territorios de la OTAN. Pues vamos a escuchar las palabras de Donald Trump justo cuando dice que el primer ministro de Groenlandia dice que prefiere quedarse con Dinamarca. Y esta ha sido la respuesta de Donald Trump. Escuchen. The Premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the final word? The Premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. Ursula von der Leyen también ha hablado sobre la situación de Groenlandia. Dice que pertenece a su gente, por lo que corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, solo a ellos. Es decir, no se posiciona a favor del presidente estadounidense Donald Trump. Estas eran sus palabras. Greenland belongs to its people, so it's up to Denmark and Greenland, and only to them, to decide on matters that are concerning Denmark and Greenland. That's point number one, and that's very important. Pues esas eran las últimas palabras de Ursula von der Leyen justo en el marco de esta tensión que continúa aumentando la lucha por ese territorio de Groenlandia. Y vamos ya a mirar a cuáles son las alertas máximas que se activan después de que varias aerolíneas cancelaran los vuelos ante este posible ataque del que se habla de Irán. El precedente de junio dispara el temor a un nuevo cierre aéreo en Oriente Medio. De hecho, ya han sido estos dos vuelos que van a ver en pantalla los que han sido cancelados durante la jornada de hoy. ¿Por qué las aerolíneas reaccionan de esta manera? Pues bien, porque la aviación comercial es extremadamente vulnerable en las zonas de conflictos debido a la posible presencia de misiles, de drones que aumentan ya ese riesgo de derribos accidentales. Se disparan también las interferencias y el falseo de GPS. El cierre de un solo espacio aéreo puede colapsar las rutas globales. En junio, más de 150 aviones ya sufrieron interferencias electrónicas en solo 24 horas. Y es que
atención, porque están dando ya por hecho que algo más va a pasar con Irán. Y Trump ya lo advirtió. Escuche las palabras de Donald Trump cuando dijo que iba a tomar una decisión sobre Irán. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. How can you ensure that U.S. airstrikes, if it comes to that, will have the result of protecting the protesters? Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's... So far, my track record's been excellent, but you never know. Do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision. Pues esa era la respuesta de Donald Trump acerca de Irán. Dice que van a obtener las cifras exactas ya de los fallecidos y que todo puede pasar en el caso de que se siga comportando de esa manera el país de Irán. Las aerolíneas internacionales vuelven a activar los protocolos de emergencia en Oriente Medio después de que la escalada militar con Irán haya elevado las cancelaciones, ya los desvíos e incluso los cierres temporales del espacio aéreo. Esto ya pasó en junio después de los ataques de Estados Unidos a instalaciones iraníes. La pregunta ahora es clara, es si estamos ante una repetición o incluso ante algo peor. Tras los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares en Irán, la región entró en máxima tensión. Irán prometió represalias y, como medida preventiva, Qatar cerró temporalmente su espacio aéreo. También grandes aerolíneas cancelaron los vuelos a Dubái, a Doha, a Tel Aviv, a Beirut y a Teherán. El corredor aéreo entre Europa y Asia quedó prácticamente vacío. Fue una reacción defensiva, no por los ataques a aviones, sino por el riesgo potencial. El que están viendo en pantalla es uno de los vuelos cancelados ya durante la jornada de hoy, el vuelo de Viena a Tel Aviv. Ese con destino en Irán ha sido cancelado ya. El escenario actual es incluso todavía más delicado que el que vivimos en junio. Irán está bajo presión interna y externa. Estados Unidos ha endurecido ya esa retórica y cualquier ataque, aunque sea limitado, puede activar cierres inmediatos, como estamos viendo, e incluso cancelaciones masivas de los aeropuertos y de las aerolíneas, desvíos incluso de largos de vía África o Asia Central, y también subida del precio del combustible y de los billetes. El mercado aéreo ya no espera confirmación, sino que actúa por participación. ¿Y qué diferencia hay con junio? Pues bien, recordarles que el pasado mes de junio el riesgo era teórico después de ese ataque inicial. Ahora el miedo ya se convierte en esa represalia directa con Irán, contra bases, contra aliados o incluso mediante guerra electrónica que afecte a la aviación civil. Por eso las aerolíneas ya están siendo más sensibles y cada vez son menos pacientes. Empiezan a tomar ya decisiones y a cancelar esos vuelos. La aviación comercial es siempre el primer termómetro de guerra. Por eso tenemos las alarmas puestas en Negocios Televisión también por lo que pueda pasar, los siguientes avances por parte de Irán y por parte de Estados Unidos. En junio ya bastaron con unos ataques y con ciertas amenazas para poder vaciar los cielos de Oriente Medio. Y ahora, ¿qué es lo que parece que está ocurriendo? Si ahora se confirma una escalada con Irán, lo que veremos más rápido, más amplio y más caro también en cuanto a los vuelos. Nos vamos directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está compareciendo ya ante los medios.